hoy es un día muy especial, nuestro segundo martes de este 2026. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que esta semana pues fue muy importante como todas las que vivimos, pero estamos en la onda encantada de la mano y la mano viene siendo sanar, ¿no? Entonces, por eso es que con Vero y con Lili, pues decidimos hablar de que la sanación no quiere decir cargar a todos, ¿no? Sino que es aprender, pero para no dejarme yo al final. O sea, se dice que cuando eres terapeuta o cuando te pasan cosas, quiere decir que todavía, o sea, que tú tienes que hacer algo con esa parte. Y en este año donde lo más importante no es ver al niño, es ver al niño más bien interior y no ver al niño herido, sino empezarnos a dar cuenta que le agradecemos a ese niño herido por todo este tiempo que estuvo enseñándonos, a veces con miedo, a veces con reserva, pero pues ya le doy gracias y a partir de ahora sigo con mi niño interior, ¿no? O sea, voy a trabajar en cuál es mi propósito. Y pues eso es lo que nos va a decir, ese es el propósito de esta onda encantada. Y hoy particularmente estamos en un día águila donde nosotros estamos viendo como esa visión, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad de alzar la mente y ver desde ahí todo nuestro panorama. Pero como opuesto tenemos a la serpiente. Y la serpiente, ¿qué es lo que nos dice? Oye, pero también es importante que todo esto que estás viendo en la mente lo traigas a este 3D. Y otra cosa importante que ha sucedido en la parte de frecuencias mayas es que en estos días entramos a la luna resonante, ¿no? Y está codificada por la semilla. O sea, es decir que en esta luna, con la misma frecuencia que estamos todo este año maya, ¿no? Que empezó el 26 de julio. ¿Y qué es lo que eso significa, no? O sea, yo en ese tiempo me planteé algunas cosas, me planteé sembrar algo, pero en esta luna de 4 semanas, yo tengo la oportunidad de decir, bueno, espérate, ¿no? O sea, yo pensé esto, pero no sé si sí corresponde, ¿no? Entonces, es algo para sentarse y recapacitar, ¿no? O sea, y además, o sea, ¿cómo vamos a trascender la siguiente onda encantada? Pues va a ser con la tormenta, ¿no? O sea, es como voy a sanar y al final voy a tener la tormenta que me va a sacudir, pero me va a dejar limpio, ¿no? O sea, voy a estar a lo mejor en ese pequeño ojo del huracán, pero voy a decir, bueno, o sea, ya salí y ahora me voy a expandir. Y bueno, ya para, sin más ni más, este, pues les dejo con esta Lilith, bueno, les voy a decir por el orden en el que me aparece, para que nos comente ella cómo ve esa parte, ¿no? De que a veces cargamos y cargamos y cargamos y pues no nos damos tiempo de ver realmente qué es lo que necesitamos. Em, Me hace mucho sentido. Yo no soy especialista, conozco del calendario maya, pero no soy especialista en él. Y al escucharte, tú con el conocimiento que tienes acerca del calendario y del día, me hace mucho sentido. Creo que estamos en un momento en el que justamente se nos pide y se requiere la unión del cielo y la tierra, pero también del trabajo interior que tiene que ver con nuestra mente, nuestra emoción y nuestra acción. El sacrificio, esto que tú mencionas de lo que hacemos y que representa un sacrificio, lo hacemos desde un lugar de dolor, como un mecanismo, como una búsqueda. Yo quiero algo y a través de eso que quiero y que necesito, me sacrifico.
Desde el punto de vista del guión del que ya hemos hablado en algunos momentos, que escribimos nosotros, como parte de este guión y de esta existencia, escribimos justamente ciertos capítulos en los que se iban a aparecer las heridas. Estas heridas no son castigos, tampoco tiene que ver con karma, son experiencias que tenemos que vivir para aprender de ellas y a través de ellas transformarnos. Cuando no somos conscientes de la herida, de esto que tú mencionabas del niño interior, de las heridas que este niño interior en nosotros tiene, vamos a actuar de manera inconsciente, vamos a actuar de manera en el que vamos a hacer, vamos a sacrificarnos por los demás para obtener ese amor incondicional que necesitamos, esa mirada, esa aprobación, ese sentir que somos merecedores. Tiene que ver con cuando estamos actuando desde el sacrificio, tiene que ver con que estos niños no fueron aceptados, ¿no? Puede estar asociado a la herida de haber sentido que no fuimos aceptados, que fuimos rechazados y para recibir ese amor que necesitamos, entonces nos sacrificamos por el otro y creemos, esto es algo paradójico porque es huir de la herida, ¿no? No me hago consciente de la herida, huyo de la herida como un mecanismo de protección, me vuelvo una persona que se sacrifica por otros queriendo recibir eso que tanto necesito. Lo paradójico es que termino en el mismo abandono y en el mismo rechazo que sintió el niño interior, en el mismo rechazo y abandono que sintió ese pequeño niño o niña que nosotros fuimos. Entonces, es como me sacrifico a mí, ¿no? Me dejo a un lado a mí, me abandono a mí, me pongo siempre por los otros. Esto tiene que estar o muchas veces está asociado con el personaje de la buena, quien necesita mirarse y reconocerse y sentirse buena para otros, para a través de esa acción recibir ese amor que necesita. Lo paradójico, y como decía hace rato, es que como proviene de la herida no me va a permitir recibir porque aunque me lo den, no me va a saber. A veces les digo, imagínense que les dan un pastel, que ustedes están pidiendo el pastel, finalmente les entregan el pastel y al probarlo no les sabe a nada porque proviene de lo externo. El sacrificio se sana y dejamos de creer que vamos a recibir ese amor cuando dejamos justamente de sacrificarnos, miramos a la herida, la entendemos, la comprendemos, la integramos, nos damos cuenta de cuáles fueron las vivencias que a través de esta herida se generaron en nosotros y una de las muchas vivencias eh, que nos generamos a nosotros mismos tienen que ver con la necesidad del sacrificio. Eso como solamente o la puntita, ¿no? del iceberg. Entonces, me parece que es bien importante hacer un trabajo profundo porque el decir me voy a dejar de sacrificar es muy sencillo. Yo creo que me dejo de sacrificar, pero en las acciones está tan impregnada mi necesidad de ser vista, de ser mirada y de ser aceptada, que no es tan fácil dejar de sacrificarme solamente por el hecho de decir lo voy a dejar de hacer. Tengo que entender por qué me he estado sacrificando, qué me representa el sacrificio, para qué, por qué, desde dónde, ¿no? En el trabajo que realizo, lo que hacemos específicamente en este trabajo es cómo sé que me estoy sacrificando por lo que vivo, por lo que experimento afuera, ¿no? Lo que vivo continuamente, esa decepción continua en donde siento que yo hice todo bien, que estuve al servicio de otros, que hice muchas cosas por los otros y que al final no tuve aquello que necesito, y entonces se crea en mí una sensación de insatisfacción, muchas veces también de resentimiento hacia los otros, porque los otros no me dan, no me retribuyen y yo ya me sacrifiqué. Ahora necesito la retribución y la retribución es sentirme lo suficientemente amada, aceptada y reconocida. Y a veces lo que les digo es, no va a suceder, porque quien se tiene que mirar, aceptar y reconocer de inicio somos nosotros mismos, pero lo vamos a conseguir
únicamente cuando nos permitamos encontrar aquella vivencia, aquel momento, aquella situación que me hizo sentir rechazada y que creó en mí la necesidad de compensar, de ocultar o de obtener eso que yo quiero. En ese sentido, yo les diría, el sacrificio lo miro como el grito del niño interior que está diciendo, necesito ser aceptada, ¿no? Entonces, cuando sanemos a ese niño o esa niña gritona, que les digo que somos afortunados porque ese niño y esa niña gritona no se cansan y no se van a cansar de gritar lo que necesitan hasta que sean escuchados. Y la forma en la que nosotros lo vemos es a través de lo que pensamos, de lo que nos decimos, de lo que hacemos, de cómo actuamos y mucho tiene que ver el cómo sentimos. Entonces, cuando nosotros le damos voz, le ponemos el micrófono al niño o a la niña interior, permitimos entonces que se manifieste, que nos cuente su historia, que nos diga cómo lo sintió, cuándo lo sintió, de qué manera lo sintió, cuáles son sus necesidades. Y entonces ahí lo que yo les he platicado es desactivamos a la niña buena que se sacrifica, ¿no? O al niño bueno que se tiene que sacrificar y empezamos a darnos nosotros mismos aquello que necesitamos. Y eso lo podemos traducir también a amor propio. Mientras yo esté en esta necesidad de aparentar la bondad, aparentar el tener que ser la que siempre está para todos, la que siempre escucha a todos, la que siempre tiene la palabra perfecta, la palabra correcta, el humor correcto, la emoción correcta, eh, y que intente a veces hasta salvar a otros, etcétera, mientras esté yo en ese lugar haciendo ese personaje, que es solamente un personaje, mientras esté en ese lugar haciendo ese personaje y realizando ese personaje, seguiré viviendo desde el sacrificio y no habrá amor. Cuando yo dejo de sacrificarme, verdaderamente estaré amándome de manera absoluta e incondicional y esto me permitirá evidentemente amar, aceptar a los otros tal como es, sin esta necesidad de tener que hacer algo, ¿no? Para sentirme bien y merecedora. Entonces, creo que desde mi punto de vista, salir del sacrificio sí requiere un trabajo profundo. Tony, tú mencionabas esto del águila y mencionabas a la serpiente, y para mí todo eso representa trabajo interior, representa mirada interior, representa hacerme consciente, representa salir de los personajes para empezar a activar lo que realmente somos y a donde pretendemos llegar a ser esa águila, ¿no? Que puede mirarlo todo, que tiene una mirada amplia de todo. Em, entonces, bueno, ese es como mi punto de vista con respecto a esta parte del sacrificio, ¿no? Que está muy, muy asociado a las heridas de la infancia, al niño interior y a muchas vivencias, a algunas vivencias que seguramente hemos tenido y que como un mecanismo hemos creado esta estrategia de me sacrifico para que me amen. Es una búsqueda de amor. Es momento de tomar las riendas de nuestra misión, de nuestro propósito aquí, porque hemos pactado muchas cosas y pues así con el guión es como una manera de que según nosotros, ay, yo me protejo, ¿no? Pero ¿de qué te estás protegiendo, no? O sea, más bien estás teniendo miedo de seguir haciendo algo por descubrir ese hermoso ser interior que llevamos dentro, ¿no? Porque es el que se va a expander, es el que va a estar lleno de luz, ¿no? Y pues como todo es perfecto, ¿no? O sea, acabamos de pasar el portal que decían 111 y al día siguiente, o sea, como más intensificado, ¿no? El 1111. Pero, ¿qué es lo que queremos en este portal? Pues es tener la conciencia, ¿no? Y empezar a tomar las riendas de nuestra vida. O sea, por donde veamos el mensaje, viene siendo el mismo. O sea, y como dice, ¿no? O sea, eso es si hiciste tu tarea, ¿no? O sea, si hiciste tu tarea
Antes, pues qué bien, ¿no? Yo les comentaba que para mí esta parte de enero ha sido así como, bueno, mira, como que te falta esto, te falta esto, te falta esto, ¿no? Y entonces así, o sea, como que yo siento como que subes de octava, ¿no? O sea, a lo mejor dices, no, ya lo aprendí bien la lección. Ah, bueno, sí. Y luego a lo mejor se te presenta y ¿qué crees? Que sigo actuando igual. Bueno, pero tengo la oportunidad de que esta vez ya me di cuenta. Y a la siguiente ya nada más agradezco y dejo ir. ¿Cómo ves, Vero, desde tu punto de vista esta parte? Y bueno, como te comentaba en el otro live, lo que uno puede aportar es su experiencia de vida, que si estamos hoy en esta burbuja de conversación, va a estar unida a lo que nos pasa. Entonces, puedo a través de mí, que es a través de mi experiencia, eh, manifestar lo que decía Libby tan atinadamente con el tema del sacrificio. Si antes de este 2026 yo le llamo a la vida nuestros entrenamientos de vida, todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y en esos entrenamientos, justamente para ser vistos y para ser reconocidos, siempre nos hemos sacrificado por el otro, porque creyendo que dando toda nuestra esencia íbamos a tener ese reconocimiento. Muchos años de mi vida estuve desde ese lugar hasta que con estas energías que empezaron a fluir hace varios años, bueno, empecé a abrir los registros en esa parte de terapeuta que también hablabas, Tony. También estamos ahí nosotros, porque cada vez que hacemos una terapia, estamos autosanándonos para poder vernos también desde ese lugar y reconocernos en el otro, en esa herida. Entonces, en este 2026, que para mí fue todo un gran cambio, ya venía moviéndome, por eso le digo corazón con patas. En Instagram empecé a hablar sobre caminos con corazón, donde me guiaba el corazón, empecé a moverme porque también en ese sacrificio estaba en un lugar y en un territorio muy quieta, creyendo que estando al lado de mis hijas, al lado de mi familia, de las personas que querían, eh, iba a poder ayudar, entre comillas, porque uno no puede ayudar hasta que no se reconoce, porque nos ayudamos a nosotros solamente para poder vernos. Cuando uno entiende, empezás a ver que cuando esa luz que somos empieza a titilar y la dejamos, que empiece a expandirse, entonces nuestra niña es como se empieza a calmar, porque esa oscuridad ya no es tan intensa, entonces no tiene tanto miedo y no necesita ser reconocida porque se está viendo. Y ahí es donde se está sintiendo y se puede ver en el otro que no es necesario el sacrificio, sino que solamente sabernos que somos amor, al otro le brindamos esa energía y esa amorosidad que antes con el sacrificio nos hacía más chiquito. Entonces, cuando descubro eso, puedo entender y aceptar en mi experiencia que yo, como decía en el otro live, mis hijas fueron mis grandes maestras, tengo dos, y, y en su luz y en su oscuridad me pude reconocer a través de ese túnel que ellas decidieron elegir para venir aquí a tomar sus experiencias en la Tierra. Y pude soltar y pude reconocer que no estaba desde ese lado, o sea, el sacrificio, sino la voluntad de saberme que puedo levantar y puedo ir a esa Vero o a reconocer a esa Vero que hoy me toca en esta encarnación para poder hacer grandes cosas, entre comillas también. Pero de eso se trata, ¿no? De reconocernos como luz para poder expandir esa esencia que tenemos dentro y que nos da tanto miedo reconocernos, porque es desde ahí
donde tomamos el sacrificio como excusa para poder quedarnos en ese lugar de comodidad. Así que bueno, en este año, como dice Tony, es un año uno, es un año de inicios, y así fue mi vida. Yo siempre tomo ese corazón, esa mente y ese accionar para poder darle esa intención real de lo que uno ve y manifiesta en cada paso. Y esto me está ofreciendo ahora México, ¿no? De haber dejado ese supuesto territorio, porque todos hablamos de que Gaia es, es una tierra para todos y que todos somos uno, pero primero nos tenemos que individualizar y reconocernos en esa luz para después entender que somos ese espíritu en común. Y ahí es donde dejamos de sacrificarnos, porque el otro no necesita el sacrificio, solamente necesita nuestro amor. Entonces, cuando comprendemos eso, es muy fácil o es menos difícil entender todas esas experiencias duras que se nos van presentando cuando yo digo que tenemos una libreta de tareas y como no nos hemos trabajado tan a conciencia, se van acumulando y la vida, como va en espiral, siempre nos va a presentar una oportunidad de una forma. No la podemos ver, decimos, bueno, eh, estoy bien, esto es un sacrificio, pero siempre va a estar el otro, yo tengo tiempo después para mí, y siempre ese después la vida te lo va a reclamar en la siguiente vuelta y va a ser un poco más intensa. Y si no lo seguís viendo, otra vuelta más y también te lo va a seguir viendo. Entonces yo siempre digo, hay que ver, ese es el año que nos toca ahora y en esta onda encantada que comienza de la mano, que es la realización también, además de la sanación, y es el conocimiento, el poder reconocernos también en el otro, eh, poder vernos nosotros y autosanarnos. Entonces, todo eso que dimos al otro, ahora nos toca a nosotros. Es todo para nosotros. Y y esa niña, cuando se vea tan completa, con todo ese amor que se da, va a rebosar tanto que solamente lo que sobra, porque yo siempre digo, lo que a uno no le entra es para el otro. Y es justamente eso, es ese amor que ya está completo uno, porque entendió de qué se trataba. Este es el año como para verlo, y hoy es un día águila, donde esa visión más alta, desde ese lugar del observador, podemos hablar de esa completud y de vernos en ese punto como la serpiente o sea, que va en la tierra y que nos hace hacer realidad lo que nosotros tenemos en esa visión tan alta, pero sí la tenemos que manifestar aquí y ahora. Así que sí me siento en este momento presente desarrollando justamente esto, ¿no? La visión del águila a través de mis pensamientos, pero con esa emoción del corazón a través de mis acciones, que son mis pies, para poder tener a esa niña abrazada y en amor y dejar de ver ese sacrificio como, uy, como esa piel, ¿no? Que fuimos dejando, porque yo ya siento que esa piel ya la dejé, como todo el año de la serpiente, que fuimos dejando y fuimos transmutando esa piel. Entonces hoy me reconozco como esta nueva Vero que puede sencillamente por ser reconocerse en el otro y para que el otro lo pueda ver, ¿no? A través de ese amor. Así que esa es como mi respuesta a Libby y a Tony y a lo que nos están escuchando con mis acciones. Después te diré en mi caminar por qué todo este trayecto fue muy intenso, como tú dijiste, Tony, lo que va del año, yo lo hice caminando en distintos territorios para mí nuevos, en el cual recorrí Chiapas,
No llegué a la península de Yucatán, solamente estuve en Chiapas, lo que es Villahermosa, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas y llegamos hasta la costa, hasta Boca de Cielo. Y bueno, y cada territorio te va ofreciendo a través de lo que nos muestra, perdón, eso que somos, ¿no? Porque en realidad es un reflejo, lo que yo soy y lo que es la tierra y la naturaleza. Y eso también fue una autosanación. Entonces, encontrarme con el otro en sus temas y conflictos, si queremos ponerle una palabra, también me reconocí en mi autosanación. Así que también fue muy bello la experiencia. Tienes que platicar un poco más a detalle todo lo que las andaras te iban reflejando, ¿no? Porque la otra vez nos comentabas, ¿no? Que habían hecho como algunas fotos y como que las andaras revelaban esa parte y, y yo quiero como también acordarnos un poco de que a veces lo que no queremos escuchar o lo que no nos atrevemos a verbalizar, como que el cuerpo es el que habla, ¿no? O sea, como esos padecimientos donde tú dices, ay, es que como que, no sé, mi hombro derecho como que hoy está un poco rígido, ¿no? Hoy está demasiado suelto. Y entonces es invitarnos, ¿no? A, escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? También la frecuencia del día, o sea, por ejemplo, hoy que es KIN 35, pues, o sea, también se va a reflejar en una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Estoy viendo aquí mi acordeón y es como en el codo izquierdo, me parece, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como que a lo mejor me pego hoy en ese codo, pero pues a lo mejor no estoy poniendo atención, ¿no? Porque hoy puedo decir como es águila, ¿no? Que puede ver, y como comenta Mariana Altuna en, en su compartir diario del Solskin Metro, es qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a crear? Y como decíamos, si ese niño interior todavía tiene una herida fuerte, pues, o sea, ¿cómo voy a pedir ayuda, no? ¿O quién se me está presentando para que yo pueda limar eso, porque a veces creemos que es una misión mía y que solo yo lo voy a hacer y no es cierto. A veces se puede hacer en grupo, pero necesitas ayuda como de especialistas, ¿no? Porque ellos te van a contar la historia diferente, ¿no? Como decía esta Lilith, ¿no? O sea, cómo tú te estás observando, ¿no? O sea, cómo tú te estás viendo. Y algo que no vimos en esta vuelta fue como ver también la parte ancestral, ¿no? O sea, yo pienso que a veces las constelaciones nos dan un poco de respeto, ¿no? Porque en algunos casos crees que, ay, no, o sea, ni sintieron eso, ¿no? Nada más es porque ya me había escuchado hablar y por eso se presentan así. Pero cuando lo haces desde el corazón, o sea, no tienes que ser la que está constelando, sino puedes ser alguna de las otras personas y te das cuenta que por algo tenías que estar ahí, ¿no? ¿Y cómo ven esa parte de lo que, esas heridas que vienen siendo de generación en generación, ¿no? Y a veces pues uno llega como la oveja negra de la familia, ¿no? A decir, bueno, yo los voy a salvar, pero eso sí, o sea, aguas porque todos piensan que no eres muy recomendable para hablar con las personas que siguen la tradición, ¿no?
¿Cómo ves, Lili? Me quedé pensando, Tony, que justo lo que dices es verdad, ¿no? No solamente el sacrificio es algo que aprendimos como una estrategia para adaptarnos, sino que también es una herencia transgeneracional. En este guión que escribimos de nuestra vida, no nos equivocamos, necesitábamos el sacrificio como una forma de aprendizaje para evolucionar. Nuestra alma tenía que aprender algo y llegamos a la familia correcta que nos iba a enseñar a vivir desde el sacrificio, ¿no? Posiblemente mujeres muy sacrificadas, muy sufridas, muy sumisas, muy sometidas, ¿no? Hombres también que vivían desde el sacrificio de trabajar, desde que amanecía hasta que anochecía. O sea, nosotros, hablando específicamente de México, tenemos muy, como muy el sacrificio, muy, muy en la herencia transgeneracional y cultural, ¿no? Y de hecho el sacrificio es algo que es bien visto, que es aplaudido, ¿no? Porque se ve como alguien bondadoso, quien se sacrifica se interpreta como bondad. En ese sentido, Tony, nosotros a través de las constelaciones lo que nos hemos dado cuenta es que ninguno de nuestros ancestros nos pide sacrificio. Ninguno de nuestros ancestros nos dice que tenemos que seguir sus pasos o reparar su vida o compensar sus historias. Más bien es una necesidad inconsciente para pertenecer a ese clan y muchas veces nuestra pertenencia la aseguramos a través del sacrificio. Entonces, yo creo que hablando del momento en el que estamos viviendo todos, esta humanidad, este colectivo, si algo tenemos que saber es que se acabó, uno, el sacrificio y dos, muy importante, se tiene que acabar la repetición. Tenemos que estar dispuestos individualmente a decir basta. La historia de mis ancestros es la historia de mis ancestros y la tenemos que mirar con humildad, con mucha humildad, con mucho reconocimiento y también con mucho orgullo y dignidad, porque aunque a algunos de ellos o a muchos de ellos les tocó vivir historias muy duras, muy difíciles, si ellos escribieron ese guión es porque tenían que vivirlo tal como les correspondía. Entonces, cuando hablo de humildad, es decir, es aceptar, es reconocer que uno, no me tengo que sacrificar para pertenecer. Dos, que si a ellos les tocó vivir la vida desde el sacrificio, ya no corresponde ahora y que yo tengo la decisión interna para decir hasta aquí. A partir de ahora, no necesitamos el sacrificio para compensar nada y sobre todo no necesitamos el sacrificio como una medida de búsqueda de amor o de reconocimiento o de pertenencia, ¿no? Es una decisión interna firme que tenemos que tener muy clara a partir de ahora, porque si bien las constelaciones o algunas otras terapias nos llevan a lo mismo, a soltar, a mirar, a reconocer y aceptar todo lo que se vivió, una determinación firme por parte de nosotros es también muy importante. Decir, eh, fíjate que, bueno, las dos, Vero y Tony, las constelaciones que iniciaron justo a partir de este año han sido bellísimas y muy profundas, porque lo que hemos mirado en las sesiones que hemos compartido ha sido el amor de nuestros ancestros. Y quien te ama verdaderamente no te pide sacrificio, ¿no? El otro día yo platicaba con mi hijo, hablábamos del sacrificio y yo le decía, ni tu papá y yo y tu hermano y la familia que te amamos, no te pedimos que te sacrifiques, ¿no? Quien verdaderamente nos ama no nos pide sacrificio. Entonces, también, como decíamos, es el salir del sacrificio es amor interno, es amor propio, pero también es un amor al clan, es un reconocimiento y una honra profunda, estar en un estado de humildad en donde yo pueda salir de la idea que yo puedo reparar, modificar el destino de mis ancestros. Eso yo creo que era ignorancia pura. Ahora que sabemos que cada uno de nosotros elegimos y escribimos ese guión de manera perfecta porque así correspondía y que cada vivencia, cada circunstancia de nuestra vida y de la vida de nuestros ancestros era necesario, ¿no? El tema es
¿Qué hicieron nuestros ancestros con eso? Muchas veces no tuvieron la oportunidad de sanarlo, ni de repararlo, ni de mirarlo, simplemente lo vivieron y lo tragaron tal como venía y se fueron a la tumba con eso. Nosotros ahora en este momento somos muy afortunados, muy, muy afortunados, porque tenemos muchísimas herramientas para poder digerir, para poder transformar, para poder integrar las experiencias. Entonces, salir del sacrificio a nivel transgeneracional implica una mirada, una honra y una aceptación de que aquello que fue vivido como sacrificio estaba al servicio de la vida y así correspondía. Y cuando yo lo miro desde ese lugar y lo integro, ya no tengo la necesidad de sacrificarme, ni por él, ni por mis ancestros, ni por nadie, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos hablando de contactar, como bien lo decía Vero, dejar de estar en el personaje y entrar a la esencia del ser. Y la esencia del ser es así, soy amorosa, soy profundamente amorosa, pero ya no lo hago desde el amor, ¿no? O desde el sacrificio disfrazado de amor, sino desde una autenticidad, desde un trabajo profundo. Entonces, em, yo les diría que si me lo permiten, les dejaría como un ejercicio que ustedes pueden hacer y es como tan sencillo como cerrar sus ojos y poner atrás de ustedes, del lado izquierdo, 1 metro atrás de ustedes, a su mamá y atrás de su mamá todo el linaje femenino, el linaje materno. Del lado derecho, 1 metro atrás de ustedes, del lado derecho, poner a papá y a todo el linaje paterno, cerrar los ojos y desde el corazón, verdaderamente desde el corazón, no desde la mente y no repetir frases por repetir frases, sino verdaderamente sentir de entrada que mi corazón está conectado a todos ellos y que en un estado de humildad absoluta puedo rendirme ante todo aquello que ellos vivieron como un sacrificio y honrarlo. Entonces, es algo como aparentemente, ay, qué sencillo, y con eso ya sí, cuando nosotros tomamos una determinación firme de soltar y de reconocer y de mirar y de aceptar, eso hace magia en nosotros y hace magia en nuestros ancestros. Ay, pues muy bonito el ejercicio, yo creo que va a ser muy importante sentarnos y tomarnos ese tiempo para nosotros mismos, porque eso es la parte importante, ¿no? O sea, ya no tomar mi tiempo para los demás, sino tomar ese tiempo para mí. Que ahorita llegó una frase y la quiero decir para que no se me vaya a olvidar. Y la frase que llega en este momento es decir, tomo en mi corazón en amor todo aquello que fue vivido en sacrificio. Sí, o sea, definitivamente, ¿no? Y el mensaje pues vuelve a ser el mismo, ¿no? O sea, ahora sí, conecta con tu niño interior y agradece a ese niño herido por lo que te enseñó y atrever a superar los miedos, ¿no? O sea, cuando algo te da miedo, pretendes no hacerlo, pero cuando lo haces, dices, pues, o sea, era más placentero, ¿no? Me siento mejor como el ser de luz que soy. Pero, ¿qué nos puedes decir? Hablando también, o sea, escuchando a Livide sobre las constelaciones, bueno, hice varias y ninguna fue planeada, sencillamente ahí estoy, como siempre me ocurre, en el momento y en el lugar justo. Eh, bueno, tuve que participar en forma personal en alguna y en ellas me sorprende porque siempre hay algún ancestro que uno cree que estaba todo bien. En mi caso apareció mi abuelo paterno, que bueno, a mí me encantaba estar con él porque era muy risueño, le gustaban los chistes, pero sin embargo en esa constelación él se presentó diciéndome que solamente quería ser reconocido, que él no esperaba el sacrificio y de hecho de él heredamos tierras que después se tuvieron que vender y se perdieron. Entonces, lo que él solamente pedía era reconocimiento, que fuera visto. Entonces, cuando ahí me doy vuelta para verlo, le digo, claro que sí, te reconozco, abuelo, siempre estuviste ahí. Y bueno, y volví a ver su sonrisa y todo como que se hizo más suave
porque después también en reconocer en nuestros nombres, que siempre tenemos una parte de herencia familiar. A mí personalmente no me tocó, porque mi nombre no existe nadie en mi familia que lo tenga, entonces es como que fue un corte. De hecho, hoy hablando con Juanpa, sin saber que esta conversación se iba a desarrollar, pero como el cuántico ya se estaba preparando, entonces, hablábamos justamente de nuestros ancestros y en mi caso, como dice Libby, de la parte femenina, ¿no? Cuando de reconocer en estos pequeños malestares de nuestro cuerpo que en esta época están floreciendo muy rápido porque aparecen todas esas cuestiones para poder solucionarlas muy pronto. Entonces, en esas pequeñas molestias, digamos, ¿qué pasó aquí con mis ancestras? Que no hubo tanta amorosidad en esa parte de ese amor sin sacrificio, porque le tuve que contar la historia que justamente mi bisabuela se casó embarazada por una situación de sacrificar su amor, su valía por ese bebé y por esa situación de supervivencia. Lo mismo mi abuela, lo mismo le pasó a mi mamá, pero mi abuelo, para cortar ese patrón, le obligó como a abortar ese bebé para que no siguiera con ese sacrificio de tener que casarse por un bebé, ¿no? En ese caso no era yo llegué después. Entonces ahí también hilo todo ese no ser reconocida, porque mi mamá estaba esperando otro ser, porque era un varón, llegué yo. Entonces digo, wow, era esperada, porque sí era esperada, pero era un reemplazo de. Entonces, hacer un trabajo interno de todo eso fue muy intenso y muy bello y de un agradecimiento porque cuando uno no lo ve, como dice Libby, eh, siempre estás con esa niña que quiere ser reconocida. ¿Qué pasó ahí con mi mamá que nunca fui reconocida? No pude ser vista, no fui amada. Yo le preguntaba a mi mamá, le digo, a ver, fui amada, fui pedida, fui concebida con amor, ¿no? Porque sentía todo eso. Sí, dice, pero después cuando me contó el famoso secreto de todos nuestras familias, de nuestras ancestralidades, entonces entendí que, claro, ese era el reclamo de mi niña, que solamente yo como Vero la iba a poder abrazar y poder amar. Y cuando me reconocí en esa niña tan bella y tan bonita de un año y medio. Fue un amor tan grande que sencillamente ahí entendí y pude reconocer ese amor de las ancestras que fueron relegando por sacrificio hasta que en mi caso, como oveja negra, con distinto nombre, porque mi hermana heredó el nombre en forma femenino de mi papá, mi hermano tiene los nombres de mis abuelos, y yo tengo el nombre que se le ocurrió a mi mamá porque le encantaba en una novela, y bueno, y así seguramente lo pedí yo antes de venir. Y bueno, de hecho, sí, corté los patrones. Mi hermano sigue casado con su primera novia, mi hermana también, y yo corté ese patrón y empecé a caminar la tierra a través del no sacrificio, sino de reconocerme como el ser divino que soy para poder brillar y expandir ese amor. Entonces, si eso simplifica todo lo que se estuvo hablando, ahí está mi experiencia, ¿no? Eso también lo viví a través de las andaras, como Tony me estaba comentando, que me explayara un poquito en sus territorios. En cada territorio, ellas hablan. Y empezamos, por ejemplo, nuestro recorrido en Palenque como inicio o cierre de los 13 años de la nueva en heptada, ¿no? La vuelta al sol que se dan en los 26.000 años del día solar. Entonces, como cierre de esos 13 años, el 21 de diciembre se hizo en Palenque un taller del Telectonón para poder ver la nueva historia, en una poshistoria que fuimos marcando con esa hoja en blanco
de todo lo nuevo, porque para mí esto es todo nuevo, o sea, estoy dando cada pasito y lo único que sé es que no sé nada, porque todos los días mi ser me proyecta algo diferente al haberme permitido soltar todo eso viejo con esa humildad que hablaba Libby, para poder entender que sencillamente desde mi ser lo voy a poder ejecutar y lo voy a poder transmitir al otro con mi presencia. Entonces, las andaras me ayudaron a eso y me siguen dando como ese pasito de enter para poder ver a través de ellas. Y bueno, y fue muy mágico porque entre todo ese caminar, después llegamos, en Palenque hubo mucho desborde, hubo mucha emoción a medida que se movilizó toda esa energía de cierre, de ciclo. Llovió mucho en esos días que estuvimos y los ríos se desbordaron y hubo mucha inundación. Entonces ahí se ve la fuerza del agua cuando purifica y barre todas esas emociones que veníamos trayendo nosotros como nuestro avatar, pero a través de toda nuestra ancestralidad. Y ese es el agua que fue limpiando y que fue barriendo. Después salió el sol, las partículas se ven más brillantes, se ven más nítidas, porque ya no está como esa nebulosa o toda esa, eh, mm, como esa energía que va tapando, ¿no? Que era como ese velo que teníamos y no nos podíamos ver. Bueno, eso se fue abriendo el camino. Después de ahí nos fuimos a Villahermosa. Tuvimos una reunión muy bonita donde se hizo una tirada de cartas y se abrieron portales eh, y como que uno en ese portal, porque todavía como no conoce el camino, es como que la energía de nuestros ancestros o nuestra propia energía también nos va jalando un poco hacia atrás. Entonces ahí está donde tenemos que tener nuestra firmeza y nuestra responsabilidad y nuestra constancia para sabernos firmes en ese camino y nuestra visión de águila en ese supuesto futuro que es caminar este presente. Ahí nos damos cuenta de todo lo que veníamos dejando para poder estar en ese instante y decidir a través de nuestro libre albedrío cómo va a ser ese nuevo inicio. Esa es una limpieza muy bonita, eso se vio en el territorio, eso me lo pudo regalar Gaia, ¿no? En esa parte de Chiapas. Después fuimos a Tuxtla Gutiérrez, ahí terminó, yo cumplo años un 30 de diciembre, entonces festejé mi cumpleaños, mi cierre y mi inicio de ciclo en un nuevo territorio, con una nueva Vero, sin carga, sin peso, en ese descubrirme, porque también ese arbolito, las raíces recién están ahí queriendo tocar la tierra, porque es un territorio nuevo para mi energía, es muy fuerte, ya me lo habían advertido. Mi ser superior o todos mis cuerpos me habían dicho que el impacto con México también iba a ser como un detonante, como un enter para toda mi nueva energía que traigo desde el sur. A medida que yo voy caminando desde el sur hacia el norte, la energía del sur es como más prístina, es como más, como más limpiecita, se diría, ¿no? Porque venimos de la Antártida y venimos con esas aguas más cristalinas. Entonces, mi ser, al ir caminando hacia el norte, fue como arrastrando todas esas energías a medida que iba cambiando de territorio hasta llegar a México. Y en este fin de año y comienzo de este nuevo año, me tocó hacerlo en Tuxtla Gutiérrez. Mi mente creía que iba a estar en el mar y terminé, y mi cuerpo me instaló ahí, en el cañón del Sumidero, donde justamente también las aguas es una acumulación de todas las emociones que viene arrastrando México y que va atravesando hasta que llega al mar. Bueno, me tocó también eh,
navegar esas aguas con todas esas energías que son ancestrales, ¿no? De todo México. ¿Y, y dónde la llevé? Bueno, la llevé al mar porque terminé en Boca de Cielo, donde se depositan para que sean renovadas y la energía sea puesta de vuelta en el camino para poder ser ese amor. Y ahí sí aparecieron algunos ancestros porque, ay, todo era maravilloso, el sol, los atardeceres, el agua calentita, porque es como el agua del útero, ese mar donde vos te podés centrar, te podés limpiar. Pero cuando vos vas caminando y no prestás esa sencillamente atención o crees que está todo perfecto, un clavo se quedó en mi talón, como diciendo, oh, ¿qué pasó? Ah, es un clavo oxidado de justamente todas esas energías que fui dejando atrás, pero que todavía están haciéndome recordar que están detrás mío para tomarlas en vista y agradecer el camino andado. Eso a través de mi cuerpo, ¿no? A través de mi experiencia. Pero bueno, simplifica un poco todo lo que se estuvo hablando, lo que hablaba Libby en las constelaciones. Como siempre digo, yo las experimento con mi cuerpo, por eso soy un corazón con patas. Entonces, em, al terminar esa tarea, dijimos, bueno, tenemos que volver. Y ese volver nos llevó a Tlaxcala hacer también un servicio en un territorio para hacer una ceremonia donde nunca había estado en una ceremonia de iniciación de una abuela con un bastón de mando en México y me tocó ser partícipe, o sea, un día antes estaba en la limpieza, ¿no? Del mar y de esa armonía del sol. Y bueno, y al día siguiente estaba en el frío haciendo una ceremonia donde dije, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, agradeciendo y bendiciendo a todas mis ancestras por haberme permitido llegar a ese camino. Entonces es como una síntesis de todo lo que pudimos hablar hoy en un poquito a través de mis andaras, porque ellas siempre están y me acompañan para poder mostrar lo que hay a través de las fotos que comentaba Tony. Le habíamos sacado videos y fotos, y cuando vos haces zoom, ves infinitos seres, infinitas historias que te cuentan, porque ellas vienen también de nuestros ancestros, los lemurianos y los atlantes, para contarnos las historias que había en esa época y que en definitiva son las mismas de ahora, pero con otro avatar y con otra influencia, ¿no? Del territorio. Pero en definitiva somos esos seres que vamos cambiando de piel y vamos cambiando de historia, pero sigue siendo lo mismo, porque es amor. Y a eso venimos a experimentar. Como estar, escuchando un cuento, ¿no? Aquí bueno, no sé si en Argentina, pero en México los domingos había un programa, ¿no? Que veíamos los niños de esa época, que era, el teatro de Cachirulo, ¿no? Entonces era un cuento y bueno, o sea, te lo tomabas, digo, te hacían un chocolatote y era así como, así cerramos la semana. Pues así me sentí en este momento. Fue como hacer un recuento de cómo es el caminar, ¿no? O sea, no todos tenemos la facilidad de poder prestar ese servicio a Gaia porque pues tenemos otros servicios. A lo mejor a mí me toca en lo cósmico, en la nube, ¿no? A Lilith le toca como cara a cara, ¿no? Que hay que ser más asertivo, siento, ¿no? Porque pues la experiencia es la experiencia. Estaba completando, estaba viendo el oráculo completo al águila solar, pero, o sea, va a estar guiada precisamente por el mono, ¿no? O sea, por decir, o sea, no me tomo las cosas tan en serio, pero sin embargo, o sea, ojo, ¿no? O sea, empieza a ver.
y su poder, o sea, análogo, pues viene siendo la semilla, ¿no? O sea, sí voy a ver, sí voy a tener esa, todo lo que yo estoy sembrando, ¿no? O sea, si lo que estoy sembrando es para un mejor bien para mí y para los que me rodean, pues es algo que va. Y el poder, ¿cómo se llama? El oculto viene siendo el enlazador de mundos, ¿no? Ese que nos dice, o sea, no es soy la muerte, sino también soy como el dejar ese hueco para que entren nuevas cosas, ¿no? Y yo espero que esta plática pues guía a muchas almas, no sé si nos puedan, decir sus sus redes sociales y sus correos para que a los que requieran, pues, pueden tener consultas y pues guiarse por personas como ustedes, ¿no? O sea, que dan todo su corazón. Y no olvidarse que la parte del autoconocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, con la firma galáctica maya, o sea, con la carta natal, o sea, nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque te va a decir como esos pequeños puntitos que a veces tú no estás viendo, ¿no? Y puedes identificar más fácilmente, pues, esos clavitos, como decía Vero, ¿no? Entonces, pues, les agradezco a las 2 y, pues, o sea, su disposición en así como, oigan, estamos por aquí. Encuentran en Instagram como @LilithGarci y en Facebook como Lilith García o El Ser Esencial también. Bueno, a mí también me encuentran en Instagram como mi nombre, como Vero Narváiza, y en Facebook también, soy como Vero Narváiza, simple, así como me presento. Y bueno, ahí estoy para que el que guste acompañarme, porque mis amigas siempre me dicen, ay, Vero, llévame, yo te llevo en mi mochila. Ustedes no se preocupen que yo camino, porque bueno, es lo que me tocó, lo que es descubierto y por lo que me sale muy fácil, veo. Entonces por ahí va. Y bueno, al que no puede moverse físicamente, lo llevo en mi mochila. Ah, pues eso va a estar muy bien. Y bueno, a lo mejor vienes aquí a Toluca, ¿verdad? Y sería muy bonito ir Sí. a las lagunas del volcán, ¿no? O sea, porque ¿Sí? está el sol y la luna, y Mm, pues es esa integración, ¿no? De la parte masculina y femenina. y femenina, ¿no? Y pues, Mm. bueno, Me me va a imagino encantar. que Y seguramente que si lo estás diciendo es porque por ahí va también. Tenemos planeado con Juanpa, cuando empecemos de vuelta a caminar, pasar por tu casa, dejarte las hermosas andaras y bueno, y hacer alguna tarea por ahí hasta llegar hasta Michoacán. Me parece que también tenemos tarea. Así que creo que se está vislumbrando el camino por ese lado también. Y como voy a pues estar mucho tiempo en México, yo digo hasta que eh, se aburran los ah, mexicanos. bueno, pues va a ser difícil. Pues a ver si ahorita lo platicamos y Ujú, pues ojalá y Lili se pudiera unir y pues todos aquellos que resuenen, pues va a ser así muy bonito. Y puedo ujú. tocar mi caracol. Sí. Ok, ok. Bueno, Lili, bueno, nada más, ya para despedirnos, o sea, ¿cuáles son las terapias que tienen ustedes? Yo trabajo con constelaciones familiares, en terapia individual también doy sesiones individuales y doy talleres. Uno de los talleres que estoy trabajando ahorita justamente tiene que ver con el guión de vida. Aprendí con Juanpa el tema de la matriz del destino que ha resultado maravilloso para aplicar en el taller y que me ha permitido ir todavía más profundo. Entonces, también hago lectura de registros akáshicos. Justo ahorita voy a hacer una. Entonces, yo las dejo, chicas, que tengan un hermoso día y nos Ay, vemos muy pronto. Vero, será un gusto tenerte por acá y coincidir ok. contigo.
Gracias, Lili. Gracias, Lili. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, yo también, o sea, terapias, em, tengo muchas, pero siempre digo que son para mí. Entonces hago como un rejunte, o sea, yo hablo con el alma, o sea, es como una terapia de alma a alma y de ahí sale lo que tenga que salir, porque también tengo healing, tengo registros akáshicos, eh, mm, eh, sanación, cuánticas. eh, bueno, es lo que surja en el momento y cómo se me presente. Eh, lo que surja, porque ahí es cuando leo y me sale la terapia en ese momento para poder trabajarla. Así que bueno, todo es información, pero vienen a través de la fuente, como le digo, ¿no? En este caso. Y bueno, como te comentaba, al principio, cuando se abrió el campo, Quan Yin fue la maestra que se presentó y el maestro Jeshua para trabajar justamente todo lo que es la autocompasión. Ellos son grandes maestros del amor y de la compasión, así que creo que por eso estaban aquí presentes en nuestra charla. Bueno, gracias Tony una vez más por tenerme en tu casa y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, pero ahora te voy a tener en mi casa del 3D y bueno, nada más déjame limpiar. Ay, sí.